ver, que Dios le hacía oír, que Dios le hacía anunciar, predicar, profetizar. Entonces él empieza a hablar de que ya su vida desfallecía, de que su vida ya estaba sumida en una cárcel física, sus pies con grilletes, con cadenas. Y nos damos cuenta cómo Dios permite esto a este profeta Jeremías, el cual habla la escritura de que, como él escribe el libro de Lamentaciones, nos damos cuenta cómo a lo largo de los años del tiempo se le denomina o se le llama a Jeremías y se le pone como un sobrenombre, y se le pone el profeta llorón, por las lamentaciones, por los lloros que él hacía delante de Dios. De hecho, en una oportunidad él dice: ya no hablaré más en tu nombre, porque aún mis amigos miraban y esperaban si yo claudicaría, si yo te dejaba a ti, si yo caía, me querían ver muerto, me querían ver ahí derrotado, y yo ya no voy a hablar más en tu nombre, le decía a Jeremías a Dios. Él dijo en su corazón: ya no hablaré más, no profetizaré más en su nombre, porque él era profeta de Jehová de los ejércitos. Entonces Dios le hace ver tantas cosas, profetizar tantas cosas, destrucción, como su propio pueblo Dios lo iba a permitir que sus enemigos los llevaran cautivos, prisioneros, destruyeran el templo, sacaran el oro del templo y se llevaran prisioneros, cautivos, casi como esclavos a su pueblo, a otra nación que adoraban a otros dioses. Pero todo eso fue permitido por Dios, porque el pueblo de Dios, Israel, la ciudad de Jerusalén y sus habitantes siempre estaban inclinados más hacia el mal que hacia el bien. Entonces nos damos cuenta cómo Dios permite siempre estas cosas. Dios de esta manera castigaba a su pueblo para hacerlo volver a la razón, hacerlos volver en sí, para que ellos volvieran a humillarse delante de su Dios, que muchos años atrás lo había sacado de tierra de Egipto al pueblo de Israel. Entonces, en este pasaje que estamos leyendo, en medio de esa cárcel, en medio de esas tristezas, en medio de todo eso que Jeremías como profeta estaba viviendo, empieza a hablar él, a decirle sin tapujos, sin rodeo, y le dice a Dios de que Dios lo puso ahí, y él era escarnecido. Dice: fui escarnecido a todo mi pueblo. Burla de ellos todos los días. El pueblo se burlaba, el pueblo de una u otra manera siempre estaba burlándose de las palabras de Jeremías. De hecho, está escrito, la palabra dice de que no hay profeta que tenga honra en su propia tierra. Todas las personas en el lugar donde vivan, la gente de por sí no siempre tiende a creer a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios que viven ahí en su propia tierra, tal vez en su propia población, en su propio sector donde viven, o en su propia ciudad, o tal vez hasta en su propia nación. Porque cuando hay gente, hijos de Dios, profetas de Dios, pastores, evangelistas que vienen de otros lugares, de otras tierras, entonces a eso les ponemos más atención, porque no los conocemos, no conocemos sus errores, no conocemos dónde viven, quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos. Pero cuando la conocemos la gente más de cerca, y son tal vez vecinos nuestros, tal vez son de nuestra misma ciudad, tenemos algún tipo de conocimiento de quiénes son esas personas que hablan en nombre de Dios, entonces siempre hay una palabra criticadora, una palabra de incredulidad delante de la persona que habla de Dios. Por eso la palabra dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Nadie lo honra, nadie habla bien de aquel que tiene una palabra de parte de Dios. Y con Jeremías pasaba esto: su propio pueblo lo escarnecía, su propio pueblo se burlaba de él, su propio pueblo no le creían. Y dice: cada día él era escarnecido de todo su pueblo. Dice: burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjo. Todas estas plantas, ¿cierto?, que eran
amarga. Dice, mis dientes quebró, me cubrió de ceniza. Entonces eran momentos difíciles que el profeta vivía por causa de hablar en el nombre de Dios. Y dije, perecieron mis fuerzas, ya dejaron de ser mis fuerzas, perecieron, murieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Entonces nos damos cuenta cómo Jeremías ya hasta el último grado o pizca de fuerza que le quedaba, para él ya se había acabado todo, se había terminado, estando en una cárcel, lejos de su tierra. Y dice aquí, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Hasta la esperanza en Dios la tenía ahí ya muerta. Pero dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Entonces esas cosas pasa Jeremías en el momento donde él ya estaba como prisionero, me imagino golpeado tal vez, sin a nadie a su lado para poder darle aliento, darle fortaleza, solo. Y esa es una de las cosas terribles que pasan cuando la gente, un hijo de Dios, tal vez está solo, sin amigos, los amigos no están cerca, o tus familiares, quien sea que con los cuales uno tal vez en algún momento compartió de su vida, ya no tiene tal vez a tus hermanos de la iglesia, a los pastores, a alguien cerca, para conversar, ya sea para que te anime, para que te dé un abrazo. Y a Jeremías le pasó esto. Jeremías, su única esperanza, el único con el cual él podía conversar en los momentos de soledad, era Dios mismo, era Jehová de los ejércitos. Y Jeremías por un lado se quejaba, por un lado lloraba amargamente y se sentía solo, pero por otro lado no tenía con quién más conversar, no tenía otro Dios a quien acudir. Y por lo mismo, en medio de estas cosas que él hablaba y que escribía, tal vez entre lágrimas, conversaba también con Dios y le volvía a hablar. Después que decía, mi esperanza, murieron, perecieron mi fuerza y mi esperanza en Jehová, dice, pero al mismo tiempo, dice, lo tendré aún en memoria. Va a tener aún en su memoria a Dios. Dice, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, dice, por lo tanto esperaré. Por eso el libro de Isaías dice que aquellos que esperan al Señor recibirán nueva fuerza. Por eso dice él, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y él sabe que esperando a Dios vendrán las fuerzas de Dios. Por eso dice después en el verso 22, capítulo 3 de Lamentaciones. Capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y aquí es donde quisiera centrarme un poco en todo lo que está pasando en el mundo ya con este tema del coronavirus. Ellos fueron, en el contexto de lo que estamos leyendo, de lo que estoy predicando, ellos estaban en Babilonia cautivos, Jeremías estaba ahí encerrado, sin un amigo, sin alguien espiritualmente hablando, alguien que le ayudara, alguien que le diera un abrazo, alguien que estuviera cerca para fortalecerle. Solamente era él y Dios, nadie más. Y más encima él siempre, en el tiempo que estuvo en su nación, en el tiempo que estuvo con su pueblo, él profetizaba y dice la palabra que la gente, su propio pueblo, se reía de él, se burlaba de él. Entonces nos damos cuenta cómo ahora ya el pueblo, estando ya en Babilonia, toda la gente ya habiendo sido, ¿cierto?, llevada cautiva, prisionero, y Jeremías ahí estando en una cárcel, estando en el cepo, estando ahí en la cisterna, en un lugar frío, sin comunicación. Él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. A pesar de lo terrible que fue que ellos fueron llevados cautivos, el pueblo, prisioneros, quemaron el templo, sacaron el oro que estaba ahí,
en el templo, incrustado en las paredes, las puertas, el oro, la plata, las piedras preciosas, el tesoro que los babilónicos pudieron sacar de ahí del templo y de la ciudad, todo lo bueno se lo llevaron, lo sustrajeron. Y me imagino que también llevaron sus animales, todo eso, y también a las personas. Arrasaron con Jerusalén, con el templo de Dios. Y dentro de todo eso, ese cuadro malo que se veía, y aún Jeremías, el hombre de Dios, diciendo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos completamente. Dice: porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Le dice eso a Dios. Entonces nosotros podemos ver aquí, llevando esta palabra a nuestro presente, en el mundo habiendo miles de muertos, en España miles de muertos, en Italia miles de muertos, en Alemania también, en Francia, los países donde han habido más muertos. Pero nosotros, aquí en Chile al menos, la hemos sacado muy, pero muy barata. Aún no hemos superado, no hemos llegado siquiera a los 80 muertos. Llevamos 40 y tantos, 50 y tantos, me parece. Pero aún no llegamos a los 100 muertos por esta peste, por esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces podemos ver de que este país, por las cosas que se han legalizado, por el tema del aborto, por el tema de la ideología de género, el matrimonio homosexual, el lesbianismo, todo el tema, más encima las autoridades, los casos de corrupción que hemos podido ver de los grandes empresarios, las empresas, que casos de colusión y todas estas cosas donde los empresarios, donde los ricos se hacen más ricos, y en donde siempre hay, y donde los pobres también, con temas de pecado, cada persona peca. Dice la palabra del apóstol Juan de que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Todos pecamos de alguna u otra manera, y lo más terrible es que el pueblo de Dios, y en esto me incluyo de los primeros, que el pueblo de Dios no estamos viviendo una vida como Dios quiere que vivamos, una vida apartada del mal, tal vez una vida sin rencores, sin raíces de amargura en el corazón, sin odio. Entonces, como pueblo de Dios, dice la palabra de Dios que la corrección, que la disciplina va a empezar, y siempre ha empezado por la casa de Dios. Entonces, como país la hemos sacado barata, y me imagino como hay presencia de gente cristiana, hija de Dios, gente piadosa en una nación, Dios se compadece. Es como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando Dios le dice a Abraham de que va a destruir Sodoma y Gomorra por el tema del pecado, la violencia. Y dice la palabra de que Abraham le cuenta ese acto, esa cosa que Dios iba a hacer, de tener que destruir dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero nos damos cuenta cómo Dios le cuenta esto a Abraham porque era su amigo, era el hombre de fe, el padre de la fe, que lo conocemos en estos tiempos como el padre de la fe, Abraham. Y Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra y le dice: Señor, si hubieran allí 50 justos. Y empieza a conversar Abraham con Dios y le dice: si hubieran allí 50 justos, ¿destruirías las ciudades, estas ciudades? De igual manera, aunque hayan allí 50 justos, 50 hombres que te crean, que te adoren, que te busquen, que tengan temor de ti, 50 justos. Y Dios le dice: por amor a esos 50 justos no voy a destruir las ciudades. Y después Abraham le dice: perdóneme mi Señor si yo vuelvo a hablar, a preguntar. Y le dice: si hubieran allí 40 justos, ¿tú destruirías de igual manera las ciudades juntamente con esos 40 justos? Y Dios le dice: por amor a esos 40 justos yo no destruiría la ciudad.
Y después vuelve Abraham a decirle: mi Señor, ahora que ya yo he aprendido a hablar con usted, le dice. Ahora que ya aprendí a hablar con usted. Y va Abraham acercándose a Dios con temor, con temblor, pero también con fe. Y le va pidiendo cosas a Abraham, que era amigo de Dios. Y le dice: si hubieran allí 40 justos, después 30 justos, después le dice 20 justos, y se va bajando y se va humillando a Abraham, pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de esas ciudades por amor a los justos, por amor a esos hombres que eran justos. Y nos damos cuenta cómo al último ya Abraham le dice: perdóname, mi Señor, si le hablo por esta última vez, le dice. Si hubieran allí 10 justos, ¿perdonaría la ciudad o la destruiría con esos 10 justos? Y Dios le dice: por amor a esos 10 justos no destruiría la ciudad. Y dice la palabra que Abraham no le siguió hablando más a Dios, porque Abraham sabía de que no habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. Y después nos damos cuenta cómo Dios envía, Dios ve que en medio de Sodoma había allí un hombre, una familia, un solo hombre justo, el cual se llamaba Lot, que era el sobrino de este Abraham, que conversó con Dios. Y el sobrino de Abraham, este hombre llamado Lot, que era justo, dice que él afligía su alma justa porque él veía el pecado, veía alrededor de él, veía la inmoralidad sexual, la violencia, todas las cosas malas que acontecían en esas ciudades. Y Lot, un hombre que afligía, dice, su alma justa, y que él vivía ahí porque esas ciudades estaban alejadas y se fueron expandiendo hasta que después rodearon completamente los espacios de tierra donde vivía este hombre llamado Lot. Dice la palabra que Dios envía a su ángel, a 2 varones, 2 ángeles, envía allí para tener que hablar con Lot y decirle que huya, que salga de esas ciudades, porque Dios había determinado, había decidido matar, exterminar a esas 2 ciudades, a Sodoma y a Gomorra. Y nos damos cuenta cómo los ángeles le dicen a Lot, le dice que Dios había determinado matar, exterminar a Sodoma y a Gomorra. Y Lot le dice: entren a mi casa, varones, les dice, para que posen bajo mi tejado, le dice. Y los varones le dijeron: no, sino que en la calle vamos a pasar la noche. Y dice la palabra que se agolparon todos los hombres de la ciudad, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, los hombres. Y le dijeron a Lot: deja salir a esos 2 varones que están en tu casa para que les conozcamos. Y Lot les dice a esos varones, a los hombres de la ciudad de Sodoma, le dice: no hagáis tal aberración, no hagáis tal cosa, sino que yo tengo 2 hijas vírgenes que no han conocido varón. Yo las voy a sacar afuera y hagan con ellas como ustedes quieran, pero a estos 2 hombres, a estos 2 varones, no le hagan nada, por favor, les dice Lot. Pero nos damos cuenta cómo los hombres le dijeron: no queremos a tus hijas vírgenes, sino queremos a esos 2 varones que hemos visto. Porque la perversidad sexual, el homosexualismo que se veía en esos pueblos era tal de que ellos vieron a los 2 varones que eran ángeles de Dios y querían violárselo. Y desecharon, no quisieron estar con esas 2 hijas vírgenes que tenía Lot, sino que le dijeron: no, porque queremos a esos 2 varones. Dice la palabra de que Lot estaba ahí en su puerta de su casa y ellos querían entrar, y dice que los ángeles tiraron los brazos, tomaron a Lot, lo metieron dentro de la casa y cerraron la puerta con el seguro. Y los hombres forcejeaban las puertas de la casa para poder entrar, y los ángeles hirieron con ceguera a todos los hombres, desde el más viejo hasta el más joven. Y todos se esforzaban por querer entrar a la casa de Lot, y a tantones, tanteando, querían entrar para poder conocer a esos ángeles, violarse a esos varones de Dios, a los ángeles. Dice la palabra que muy de madrugada, cuando ya
rayaba el alba ya, los dos varones le dicen a Lot: escapa por tu vida, sal de esta ciudad porque Dios la va a destruir, porque tenemos que destruirla. Y nos damos cuenta cómo esto Lot y los ángeles le dicen: vayan a tal ciudad. Y Lot le dice: no, mi señor, no, esa ciudad queda muy lejos, permíteme ir al pueblo de Zoar, a la ciudad de Zoar, que queda un poco más cerca, porque yo ya físicamente no puedo huir tan lejos. Y los ángeles le dicen: ya, huya a esa ciudad. Y ahí es donde ellos van, y los ángeles le dan la palabra y le dicen: huye por tu vida y no te detengas en toda la llanura, en toda la pampa que había en la llanura. No te detengas, huye por tu vida, escapa por tu vida y no mires tras de ti, le dice. Esa fue la palabra de Dios a través de los ángeles. Escapa por tu vida y no mires para atrás. Y nos damos cuenta cómo este hombre llamado Lot sale junto a sus hijas y junto a su mujer y huyen y van huyendo por su vida, porque ya los ángeles iban a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y nos damos cuenta cómo este hombre llamado Lot van ya huyendo por su vida junto a sus dos hijas, y la mujer de Lot, su corazón estaba ahí en esa ciudad. Ya se había acostumbrado a vivir en medio de la violencia, de la perversidad, en medio del comercio y de todo lo terrenal. Entonces la mujer de Lot, dice la palabra, que vuelve atrás. Vuelve atrás, se da vuelta, mira hacia atrás para volver. Se iba volviendo atrás y nos damos cuenta cómo se convierte en una estatua de sal, dice la palabra. Y si eso lo llevamos al Nuevo Testamento, a la palabra cuando Jesús dijo: y si la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada. Le dice: vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero cuando la sal pierde su sazón, su sabor, ese poder, esa capacidad que tiene la sal de sazonar, ya no sirve más para nada, sino para ser echada por tierra y pisoteada por los hombres. Entonces nos damos cuenta cómo el ejemplo, uno puede juntar estas dos partes de la sal, cuando Jesús dice: cuando el hombre pierde, vosotros sois la sal de la tierra. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los hombres justos, los hombres de fe, somos la gente que en este último tiempo y a través de toda la historia mantiene viva la santidad, mantiene viva la palabra, los mandamientos. Mantenemos nosotros como hijos de Dios, mantenemos vivos los valores cristianos, los valores de esta vida. Mantenemos viva la palabra de Dios cuando Dios dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La iglesia, los hijos de Dios mantienen vivo el modelo de Dios. Y el modelo de Dios es que un hombre se case con una mujer, no un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Por eso somos sal de la tierra y por eso somos luz del mundo. Porque aún como hijos de Dios cumplimos con esta palabra. Amamos la ley de Dios, la palabra de Dios. Y con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, sin Dios, sin su palabra, nada podríamos hacer. Seríamos y viviríamos igual como el mundano, igual como aquel que tiene distancia con Dios, aquel que no quiere buscar a Dios, aquel que blasfema con su boca en presencia de Dios. Entonces somos nosotros luz del mundo y sal de la tierra. Y volviendo a cuando iba la mujer de Lot corriendo y mira detrás, ella ya como sal de este mundo, como sal de la tierra, ella había perdido su sazón, había perdido su sabor, su sazón como sal. Entonces la palabra de los ángeles de Dios era: no mires detrás de ti, no te vuelvas atrás. Pero ella, ¿qué hizo? Volvió atrás, miró para atrás para volver atrás. Y por eso se convirtió en una estatua de sal y se murió. ¿Y por qué uno dice, por qué se convierte en una estatua de sal? ¿Por qué no cayó muerta? Y dice la palabra que se convierte en una estatua de sal. Por lo mismo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, que cuando el hombre, cuando la mujer pierde su sazón, ya no sirve más para nada.
sino para ser echada en tierra y pisoteada por los hombres. Eso le pasó a la mujer de Lot por volver atrás. Y nosotros como hijos de Dios, la invitación es a no volver atrás, a siempre ir adelante. Este es el mismo tiempo que vivía Lot, que vivía Noé en su tiempo. Tiempos ya finales en donde vienen los juicios de Dios. Se están viendo ya el cumplimiento de Mateo 24, donde habla de las pestes, de los terremotos en diferentes lugares, todas estas cosas. Estamos viviendo la palabra. Y estamos tal vez en principio de dolores. A lo mejor falta algunos años más que acontezcan cosas peores de las que estamos viviendo. Pero tenemos que mantenernos alumbrando, tenemos que mantenernos sazonando. ¿Y cómo uno puede seguir alumbrando? Seguir creyendo en Jesucristo. ¿Cómo uno puede seguir siendo sal de esta tierra? No robando, no mintiendo, no seguir teniendo raíces de amargura en el alma, en el corazón. Sino es tratar de estar en paz con todos los hombres. Y vivir una vida lo más cercana posible a Dios. Esforzarse por buscarle, por congregarse. Ahora en este tiempo hay cuánta gente que se quiere congregar, pero cuando tenían el tiempo no lo hacían. Cuando tenían el tiempo, no es que tengo que hacer, me llegó visita, estoy cansado y tantas cosas. Entonces es necesario que nos esforcemos ya cuando todo esto, porque esto va a pasar, van a pasar unos meses más y esto va a pasar. Se va a controlar, después ya se van a ir, va a ir, así como llegó esta peste, se va a ir. Pero nosotros tenemos que permanecer. Esta peste así como viene se va a ir, pero nosotros tenemos que permanecer en la roca que es Cristo Jesús, seguir congregándonos, seguir creyendo en Él. En los tiempos malos seguir buscando de Dios, escuchando palabras, leyendo la palabra, orando, teniendo al Señor en nuestros pensamientos por la noche cuando dormimos. Todo lo que tenga que ver con Dios, siempre ahí presente en el día, el Señor en nuestros corazones, en nuestra alma, no negando nuestra fe, aunque los compañeros se burlen, aunque haya gente que no te quiera ver bien, aunque el enemigo se levante, los gigantes, la tempestad, la enfermedad, todo se levante, tú sigue creyendo en Cristo, tú sigue adelante. No te detengas por nada, sigue adelante. Porque nos espera la corona de la vida, dice la palabra. Y los ojos del Señor están puestos sobre los fieles de la tierra. A Dios le gusta la gente fiel, la gente que cree en Él hasta el final de sus días. Hace más de 2 años atrás tuve una tía en el hospital regional, ya cuando estaba bien mal ya, y la fui a visitar, y ella ahí yo no sabía todavía que el Señor la iba a llevar, y cuando me estaba despidiendo de ella, me toma su mano y me dice: Cristo vive, me dice. ¿Quién vive? Me dice. Ahí, en la UCI del hospital regional de acá de Concepción. Imagínense, una mujer que creyó en Cristo hasta el final, que me dio ánimo a mí, que yo la estaba visitando, y me dice: ¿quién vive? Y yo le contesté: Cristo. Y me dice su nombre: Gloria, le dije yo. Entonces eso es creer en Jesucristo hasta el final, porque Él nos va a llevar aún más allá de la muerte. La muerte solamente es un abrir y cerrar de ojos, pero más allá de la muerte nos espera un paraíso, nos espera una vida eterna. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces hay promesas para los justos, para los hijos de Dios. Nosotros no somos de los que viven sin esperanza, nosotros vivimos con esperanza. Y tenemos que vivir esa esperanza, vivir esa fe en nosotros. Que se transforme nuestra alma, nuestros huesos, en nuestra sangre, que todo nuestro ser viva esa palabra, viva la palabra. No vivir en temor, no vivir en miedo, no hay que tener miedo. Hay que creer en Cristo, hay que confiar en Él, hay que buscarle, amarle. Entonces Jeremías dice aquí: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Imagínense esta palabra, cuando el Señor hoy en el trabajo me la traía a la memoria, me la traía al corazón, yo me recordaba de esta palabra. El Señor, el Espíritu Santo me
me hizo recordar esta palabra para compartirla en esta noche con cada uno de ustedes que están viendo el video y los que están más tarde o mañana o los días van a ver este video. El Señor, el Espíritu Santo me recordó en mi corazón y en mi mente esta palabra y me dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuestro país aún no ha sido consumido. Aún no tenemos miles de muertes como los otros países de Europa, como Francia, como Italia, como Alemania, como España. Porque la misericordia del Señor está con nuestro país de Chile. Tenemos ya tal vez algunos miles de contagiados, pero muertos tenemos menos de 100. Entonces hay que abrir bien los ojos y darnos cuenta de que Dios ha tenido misericordia de nosotros. De pronto veo gente por ahí que anda con temores, con miedo, otros que tal vez han perdido su trabajo, otros que... Pero Jesucristo dijo que el tesoro más grande de una persona es su vida. Y dice, no estés por nada afanoso. ¿Por qué os afanáis? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Dios se preocupa de tus necesidades. Dios se preocupa. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que estar tranquilos y ver de que Jesucristo dijo: las aves de los cielos tienen, ¿cierto? Tienen su nido. Las aves de los cielos no siembran ni hilan, perdón. Dice, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Ellas no siembran, no hilan, no hacen nada, pero Dios, el Padre Celestial, las alimenta. ¿No era con vosotros lo mismo? Dice, hombres de poca fe. Dice, ¿qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si le pide pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a aquellos que se la piden? Pero nosotros nos asustamos muy fácilmente, perdemos la fe muy fácilmente, y eso es porque no tenemos una vida cercana a Dios. Eso es porque no estamos confiando realmente como decimos confiar en Dios. Me imagino que los que están viendo esta transmisión y los que lo van a ver, que vivan aquí en Chile, al menos hasta este momento no hemos pasado una crisis de hambre. No la pasamos ni en el terremoto, ni en nuestros días actuales. La gente por el miedo y por el temor va a los supermercados y saquean, van al supermercado y gastan lo que no tienen para llenar sus despensas porque piensan que no van a tener, que viene una hambruna, y en ningún momento Dios te va a proveer. Si llega una hambruna, Dios te va a proveer. Pero no vivamos como los gentiles que dice la palabra, como aquellos que no tienen a nuestro Dios, como aquellos que están afanados y turbados. El mundo se turba y está preocupado y la gente se turba, pero tú tienes esperanza. Tú tienes que confiar en el Salmo, como dice el salmista en el capítulo 23 de los Salmos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Es tiempo que comencemos nosotros a vivir esa palabra. Tenemos que vivir esa palabra. Si no la vivimos, entonces no digamos que creemos en Dios, no digamos que somos hijos de Dios. Hay que vivirlas todas con el Señor. Y si un día llegamos a pasar hambre, cosa que lo dudo mucho, porque el Señor hasta un cuervo le llevaba comida, le llevó carne a su profeta cuando estaba ahí en el desierto, en una cueva, al profeta Elías usó un cuervo para llevarle carne y darle de comer. Le envió un ángel para darle una torta cocida y un poco de agua a su profeta. Cuando su profeta desfallecía, cuando su profeta tenía ganas de
dejar de existir porque tenía miedo en un momento de su vida. Nosotros tenemos que confiar en Jesucristo. Si Dios creemos lo que está aquí escrito en la palabra de Dios, tenemos que confiar en el Señor. Hay que confiar, es tiempo de confiar en Dios. Y por la misericordia del Señor, dice aquí Jeremías, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Imagínate, algo que decae, algo que va perdiendo fuerza. Por eso Jeremías dice eso. Porque nunca decayeron su misericordia. Decaer quiere decir que algo decae porque va cayendo, va perdiendo fuerza. Y Dios no pierde fuerza, amigo. Dios no pierde fuerza, hermana, hermano. Dios es poderoso, por eso sus misericordias no decaen. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ve, grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Dice el salmista, no he visto a justo desamparado. Si usted es un hijo de Dios, usted ya ha sido justificado por la sangre de Cristo. Dios ya te justificó. Dios ya te perdonó. Dios ya te selló con su Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Dice, mi porción es Jehová. Mi porción, mi alimento, mi parte es Dios. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Tenemos nosotros que confiar de que Dios es nuestra porción, de que Dios es nuestro alimento. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Eso es lo que nuestra alma tiene que decir. En Dios esperaré. El Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. David diciendo, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Quiere decir de que él ya había recibido beneficios de parte de Dios. Y ahora le dice a su alma, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Recuerda sus beneficios y empieza a nombrar los beneficios de Dios. Porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y de misericordia. Él es el que sacia de bien tu alma, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que sana todas tus dolencias. Imagínense. El salmista ya había experimentado, ya había pasado, había ya el gustado de la misericordia de Dios, de las bondades de Dios. Entonces le dice a su propia alma, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Mire lo que sigue diciendo después Jeremías. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿En quién está esperando usted? ¿En un bono? ¿En que le den plata? ¿En que el gobierno le deposite plata? ¿En qué está esperando? ¿Está poniendo su confianza en el dinero? ¿En su casa? ¿En su trabajo? Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Si Dios nos quiere quitar el trabajo, mañana estaría sin trabajo yo. Pero yo no confío en mi trabajo, yo confío en el Dios que me da ese trabajo. Y el día que Él me quiera quitar el trabajo, me lo va a quitar, sin yo hacer nada, ni bueno ni malo. Pero si Él quiere mantener mi trabajo y mantener ese sustento para mi vida, me va a mantener el trabajo hasta cuando Él quiera. Lo dijo Job. Job dijo, Dios, Jehová dio, Él me dio todo lo que tengo. Y ahora Él quitó todo lo que tengo. Sea el nombre del Señor bendito. Eso es lo que realmente un hijo de Dios tiene que tener claro en su alma, en su corazón. De que es Dios el que da y es Dios el que quita. Es Dios el que bendice, el que vuelve a multiplicarte de la nada. Dios es el que da la fuerza, es Dios. Tenemos que empezar a humillarnos delante del Señor. Mire lo que sigue diciendo.
Punto 1 dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. O sea, si en nuestro país, acá en Chile, no tenemos miles de muertos en unas pocas semanas, es porque por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias, porque Él no se fatiga con cansancio, por eso sus misericordias no decaen, no se cansan. Luego dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Si usted busca a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su amor, entonces Dios es bueno va a ser bueno con usted. Le va a ayudar, va a ser su fortaleza, va a ser su alto refugio. Dios no te va a dejar ni de día ni de noche, ni cuando estés rodeado de gente, o cuando te encuentres sola, o cuando te encuentres solo, cuando estés en una cama de un hospital muriendo de cáncer, de lo que sea. Dios va a estar ahí en tu soledad, Él va a estar ahí, su Espíritu Santo va a estar ahí. Después le dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, decía Jeremías. Porque él lo experimentó, él lo estaba viviendo, él estaba ahí en el cepo, él estaba ahí en la cisterna, en la cárcel, solo. Y él dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y cuando dice en silencio, no quiere decir que él no conversaba con Dios, sino que él conversaba con Dios, pero su alma estaba en silencio, su alma esperaba en Dios. Dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y cuando habla del yugo, habla del trabajo, un yugo impuesto del trabajo, en este caso, como él como profeta, de temprano conocer a Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, el yugo. Él mismo, cuando él es llamado por Dios, este profeta Jeremías, él dice, ay de mí, Señor, porque soy niño y no sé hablar. Y Dios le dice, no digas que eres un niño, porque a donde yo te envíe tú vas a hablar, porque yo te formé en el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Imagínense, él era ese niño. Jeremías era el niño que Dios le puso un yugo sobre él, un yugo del trabajo. Y ustedes saben que en un yugo, la mayoría de las veces, siempre hay dos animales, dos bueyes. En un lado el buey viejo, experimentado, y al otro lado el buey joven, que está más lleno de fuerza. Y el buey viejo le va enseñando al buey joven el paso que tiene que ir marcando para tirar del arado, del hombre que va guiando ese arado. Por eso Jeremías habla sobre un yugo del trabajo. Obviamente Dios era ese buey viejo, experimentado. Dios era ese buey que lo guiaba, porque Él era ese buey joven, el cual muchas veces no quería más, quería soltar ese yugo, dejar de hablar en el nombre de Dios, pero el buey viejo lo hacía volver a su labor, lo hacía volver a caminar, a trabajar, a profetizar, a hablar en el nombre de Dios. Después dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso el yugo del trabajo. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta, hablando de su propia vida. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, dice. Después dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y aquí es donde volvemos nuevamente
al punto céntrico de esta palabra. Y el punto céntrico de esta palabra es que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, hermanos chilenos. A la gente que está viendo, que va a ver este video, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. No hay miles de muertos, por la pura misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Porque de Dios proviene todo, lo bueno y lo malo. Todo proviene de Él. Job dice, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo?, le dice a su esposa. Todo proviene de Dios, todo. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, dice Jeremías también. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? La gente se lamenta. ¿Por qué la gente se lamenta? Y el profeta aquí, Jeremías, dice, laméntese el hombre en su pecado. Pero en este tiempo la gente no se lamenta en sus pecados. La gente se lamenta porque nadie quiere sufrir, porque obviamente nadie quiere enfermarse. Yo ni nadie quiere enfermarse ni menos morir. Todos nos aferramos a esta vida porque no hemos podido ver con nuestros ojos el reino celestial. El día que veamos el reino celestial en visión o en sueño y sintamos esa paz, entonces vamos a querer vivir para Dios, para un día estar allá. O tal vez vamos a decir, Señor, ven pronto, amo tu venida, llévame a ese lugar que me mostraste. Por eso dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Y la gente se lamenta en todo lo contrario. La gente no se lamenta en sus pecados. La gente se lamenta porque la gente está muriendo y la gente tiene miedo. La gente tiene ganas de recibir más plata en los sueldos. La gente tiene hambre de dinero, del éxito, de todas esas cosas. De no buscar a Dios, de vivir en sus placeres, en sus adulterios, en las fornicaciones, en tomar, en emborracharse, en drogarse, en viajar, en mirar, en todas esas cosas. Pero la gente no se lamenta en sus pecados. No dice, yo me lamento, Señor, como un hombre que en una oportunidad iba delante de Dios y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Perdona mis pecados. Y con su cabeza mirando el suelo le pedía perdón a Dios por sus pecados. Pero el hombre y la mujer en estos tiempos no se lamenta de sus propios pecados, no se siente mal por sus pecados, no se siente mal por sus mentiras, por todas las cosas malas que hace, por robar, por mentir, por todas las cosas malas. El hombre y la mujer en este tiempo no se siente mal por las cosas malas que hace. Al contrario, se siente orgulloso de la borrachera, de que es drogadicto, de que roba, de que hace negocios truchos. Y Jeremías dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, dice. Después dice, escudriñemos nuestros caminos. Escudriña, métete a ver en qué camino estás. Dice, y busquemos y volvámonos a Jehová. Volvámonos a Dios. En este tiempo volvámonos a Jesucristo, porque Él es amplio en perdonar nuestros pecados. Y dice, levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos, porque nosotros nos hemos rebelado, fuimos desleales a Dios. Y ya para ir terminando, mis queridos amigos y hermanos, los que van a ver este video, tenemos todos que buscar a Dios, todos tenemos que buscar a Dios, arreglar nuestros caminos, ver de que hay cosas que estamos haciendo mal, que cosas que tenemos que mejorar, sobre todo el pueblo de Dios. Y si hay alguien que no es hijo de Dios y que se está topando con esta palabra, está viendo o va a ver este video, algunos que tal vez me conocen y que van a decir, ¿y qué está hablando este? Pero no, todos, tú y yo, todos tenemos que buscar a Dios. Porque mis pecados son perdonados cuando yo me humillo al Señor, cuando lloro, cuando me lamento en mi condición como hombre que falla. Me humillo y mi alma se siente mal y lloro delante de Dios y le pido perdón por mis pecados. Pero tú estás pidiendo perdón por tus pecados. Esa es la gran pregunta. ¿Buscas a Dios? ¿Te humillas? ¿Lo buscas? Si no lo estás haciendo, entonces estás mal.
Porque estar bien es eso, es humillarse, reconocer. Porque Dios, dice la palabra, Él no menosprecia, Él no desecha, Él no aparta a la persona al corazón contrito y humillado. Contrito quiere decir triturado, un corazón triturado, un corazón partido delante de Él. Un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra. Porque todo aquel que viene a Dios, Él no lo echa fuera, dice la palabra. Yo soy la puerta, el que por mí entrará y saldrá y hallará pasto. El que cree en mí, dijo Jesús, por su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que queremos nosotros transmitir con esta palabra, porque del interior de uno corren ríos de agua viva. Hay una palabra fresca que sale del corazón de Dios. No son pensamientos míos solamente que he aprendido o que alguien me esté soplando a mi oído para poder hablar. Esto fluye, esto nace espontáneamente para tener que hablar lo que Dios va poniendo en mi boca, en mi lengua, porque si a Dios le placiera, mi lengua no se pudiera ni siquiera mover o hablar, quedaría mudo, sin palabras, no vendrían pensamientos ni palabras en mi mente para poder expresar a la gente que me ven y que me escuchen. Pero por la misericordia de Dios pone palabra en mi boca para que muchos que tienen sed puedan beber de la palabra de Dios, que son espíritu y que son vida. Esta palabra es espíritu y es vida para aquel que la cree. Así que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Lo vuelvo a repetir. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuestra porción es Dios, y en Él esperará nuestra alma. Y vuelvo a repetir lo que he dicho ya durante unos días. Nosotros, nuestra nación chilena, nuestro país de Chile, la hemos sacado barata, muy barata para lo que realmente nos merecemos como nación. La cantidad de muertos por esta pandemia, por este coronavirus, debiera ser muchos más, miles, incluyendo los cristianos, incluyéndome a mí, tal vez. Porque los juicios comienzan por la casa de Dios, imagínense. Pero Dios nos ha tenido misericordia. Dios sigue siendo bueno y lo podemos gritar, lo podemos repetir y lo podemos decir. Realmente me conmuevo por esto, porque medito mis caminos, medito mis pensamientos. Como lo decía aquí Jeremías, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado. Entonces, meditando uno y lamentándose en el propio pecado personal y no mirando al otro, no apuntando a nadie, sino que aquel que está expuesto a esta palabra y que la palabra te confronta. La palabra es como la espada de dos filos que se introduce dentro de ti como una espada más cortante que de dos filos y penetra, dice, por los tuétanos, por los huesos, atraviesa el alma, dice la palabra, y discierne, pesa los pensamientos del hombre. Entonces delante de Dios no hay excusa, nadie puede decir Dios no me avisó, Dios no me ha dicho, porque Dios siempre habla antes de tiempo y fuera de tiempo y a tiempo también. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, los que están viendo. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, porque hemos sido nosotros los que nos hemos rebelado.
Nosotros fuimos desleales, dice Jeremías. Así que quisiera orar para ya terminar esta transmisión. Que el Dios de paz les bendiga a cada uno de ustedes y en oración, dar gracias a Dios por esta hermosa palabra, en donde Dios nos viene a hablar y a decirnos que solamente por su misericordia no hemos sido consumidos en nuestra totalidad. Amén. Oramos al Señor. Señor, gracias te doy en esta noche, Señor, porque tú estás aquí, porque tú estás con nosotros, porque me has permitido, Señor, en el día pensar en las cosas que van pasando, Señor, en el mundo, las cosas que vivimos en nuestro país, Señor. Tú sabes que siempre estoy pensando, Señor, y meditando, Señor, lo que vamos viviendo en nuestro presente, Señor. Te pido, Señor, y te doy gracias también por tu palabra, Señor, que la pusiste en mi mente y en mi corazón para poder compartir en esta bendita noche, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que viene, Señor, como medicina a nuestros huesos, Señor, que nos fortalece tanto físicamente como psicológicamente, y también bendice nuestra alma, Señor, tu palabra. Me siento seguro en tu palabra, me siento feliz, Señor, dichoso, contento, alegre, Señor, bienaventurado me siento al ser alguien que hable de tu palabra, Señor. Y siempre, siempre, Señor, siendo el primero, Señor, tu palabra, siendo yo el primero en el ser expuesto a ella, Señor. Si es una palabra, Señor, dura, Señor, que ponga tal vez el pecado expuesto, Señor, soy el primero, Señor, en recibirla, Señor. Muchas veces avergonzado, muchas veces, Señor, como dice tu palabra, amontonamos ascuas sobre nuestra cabeza. Eso quiere decir que nos ponemos rojos, Señor, de vergüenza cuando tu palabra, Señor, nos descubre, Señor, cuando tu palabra realmente, Señor, saca a la luz lo que hay en lo oculto, Señor. Pero gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos da libertad, Señor. Tu palabra nos bendice, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Bendice a las personas, Señor, que están viendo esta transmisión, los que la van a ver, Señor. Bendice sus vidas. Necesitamos buscarte, Señor. Necesitamos, Señor, seguir creyendo en ti. Danos la fuerza. Acércate, Señor, a nosotros para recibir nuevas fuerzas, Señor, y poder seguir adelante, Señor, en este camino hasta el último aliento de nuestra vida y hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Ayúdanos para amar tu venida, para poder ser gente que cumpla, Señor, con lo que está escrito en Apocalipsis. El espíritu y la esposa dicen ven, y yo quiero decir sí, ven, Señor Jesús, ven a buscarnos. Y quiero decir, Señor, eso sin miedo, sin temor, Señor, sin nervio, sino estar feliz porque tú nos vienes a buscar, Señor, y nos recompensarás a cada uno según sean nuestras obras, nuestro trabajo en ti, Señor. Y poder cantar un día allá arriba en el cielo, yo era vil e indigno, yo era vil e indigno, mas Cristo me salvó. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque no depende del que quiere, ni del que corre, Señor, sino de ti, que tienes misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los que están, Señor, los que van a ver este video, Señor. Bendice mi vida, mi alma. Y gracias por tu palabra, bendita palabra, que nos sostiene, que nos da aliento y fuerza en todo tiempo, Señor. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas. Les saludo desde la ciudad de Lota. A cada uno de los hermanos. Quisiera leer los saludos que están por acá.
Un saludo, dice la hermana Susana. Susana Vera, un saludo para ella. Un saludo a Moisés Pereira, a Juan Pablo, a Marion, a Cindy, a Anita, a la hermana Esther. Un saludo a la hermana Lili Ramos, al hermano Roberto Muñoz, a la hermana, a una colega Giovanna Lara, a Virginia Bustos, a Catherine, a la hermana Soledad Castro, a la hermana Soledad Bustos, a la hermana Natalie Holguín también, que está desde allá de Argentina. Un saludo, un abrazo para ella, para su hermano Carlitos también, para Nayara, para Ismael y para Ángela. Un saludo para cada uno de ustedes, que el Dios de paz les bendiga. Un saludo a mi amigo Juan Pablo Peña también, que está ahí viendo la transmisión. Dios te bendiga, amigo, que te siga dando también de su gracia para predicar la palabra del Señor en la calle, para predicar la palabra del Señor en la iglesia y en donde sea que el Señor nos permita compartir la palabra. No somos gente perfecta, todos tenemos algún tipo de error, pero el Señor nos ayude para tener que ir cambiando las cosas que todavía tenemos que cambiar en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y con mucho cariño y aprecio a cada uno de ustedes les saludo y ya me despido de esta transmisión. Que el Señor de paz les bendiga a cada uno de ustedes.